¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a hacer una linda prenda. Es una torera o es un suéter tejido en 2 agujas, y la lista de materiales es la siguiente. Vamos a necesitar alrededor de 400 a 600 gramos de estambre. Yo voy a utilizar de esta marca. Y estos ovillos o madejas traen 200 gramos, por eso es que ustedes ven aquí tres. Una ya está incompleta porque yo llevo ya algún avance que les voy a mostrar en la explicación. Y vamos a necesitar también una cinta métrica, que como les digo en cada video, esta es una herramienta básica. Vamos a necesitar agujas o palillos, que es lo que, como la pueden llegar a conocer, del número 4 milímetros. Aquí está de 4 milímetros bueno, para hacer lo que es en la parte del resorte, vamos a necesitar del 4, que también nos sugieren que sea del número 4, 4 y medio, 4, 4 y medio. Y en su defecto, si ustedes llegaran a tejer un poco apretado, le ponen la que es del número 5. O si ustedes tejen flojo, pues le reducen un número y empiezan con un número más chico, que sería como con el número 3, de 3 a 3 y medio, nada más para hacer el resorte. Y ya el cuerpo, conforme ustedes lo vayan viendo a la hora de ir tejiendo, ya ven si ustedes le pueden poner a una aguja más grande o un número más chico. Vamos a necesitar también lo que son estos ganchitos separadores o marcadores, serían marcadores más bien. Ganchos separadores, como serían en dado caso este que es mediano, o uno que es de largo. Y en su defecto, si no tuvieran cualquiera de estos dos, también está este que es un auxiliar para la hora de ir haciendo los cruces de las trenzas que vamos a tejer. Y las tijeras, pues, que es una herramienta básica. Entonces vamos a pasar esto a un lado para que yo les empiece a mostrar el cómo vamos a empezar, para las personas que no conocen lo que es el tejer con agujas. De preferencia, sí, esta prenda, porque no es muy complicada, pero a la hora de ir haciendo la trenza, pues bueno, sí se requiere que las personas por lo menos sepan lo que son concepto de puntos básicos en tejer con 2 agujas o palillos. Entonces, este es el estambre que yo les comento. Trae 200 gramos y aconsejan que se teja con unas agujas del 4 a 4 y medio, o como les acabo de mencionar, según el caso. Y si ustedes quisieran tejerlo con este mismo tono, que sería el Grecas Grises, es el color 8059. Y les recomiendo que siempre compren la cantidad suficiente para tejer la prenda, porque aunque fuera matizado, la partida, ya alguna vez hice algún video donde les comento que en esta parte donde trae esta numeración en el código de barras, siempre va a ser el mismo tono, pero la partida o la teñida no siempre va a ser la misma. Aquí se alcanza a ver que tiene una numeración, y donde tiene la P es el número de partida, quiere decir que es la teñida que salió en ese lote de estambre que hicieron en ese momento, para que no les llegara a cambiar. En un matizado tal vez se puede disfrazar un poco, pero en los colores lisos, sobre todo los oscuros, sí puede haber algo de diferencia. Entonces, pues bueno, vamos a hacer a un lado para que yo les empiece a enseñar cómo es que vamos a hacer. De antemano les doy las gracias a las personas que ya estuvieron tejiendo conmigo los retos. Acabamos de terminar el vestido color menta, bueno, que está en los videos como color verde menta. Y pues ya vi algunas personas que ya me subieron, ya van más de 15 que ya terminaron el vestido, de las personas que pertenecen al grupo de retos Tejedoras con Pasión. Ahorita estamos trabajando este reto, que es el de agujas, y también la maestra Lorena les está enseñando una rosita fresita, que es una amigurumi. Espero que les quede muy bonita, les deseo mucha suerte. Y también igual las personas que quieran participar, que yo no pueda ver su trabajo, pues también igual les doy las gracias, porque de alguna manera, pues bueno, me están siguiendo, los resultados se están viendo. Si ustedes de alguna manera ven que para algunas personas se les puede hacer muy fastidioso, muy repetitivo la información que yo les comparto, pues nada más quiero comentarles que pues es en base a una costumbre que se me fue dando, porque tuve grupo de personas que empezaron a tejer y no sabían ni siquiera lo que era agarrar una aguja o un gancho
y querían aprender, entonces tuve yo que a veces hasta agarrarles la mano, y cuando ya con el paso del tiempo empezaron a aprender y empezaron a ver los resultados de sus trabajos, pues les empezó a gustar más, y pues para mí fue de entera satisfacción el poder enseñar a una persona que no sabía lo que era nada y lograr ver una prenda terminada. Por esas razones que muchas veces pueden pensar que yo repito mucha información o que explico de más. Espero que puedan entender esa parte. Y pues bueno, continuamos. Y si a ustedes les gusta, pues bueno, las que me estén viendo por primera vez y que quieran suscribirse al canal, las invito a que conozcan un poco más mi trabajo, y después, bueno, ya ustedes decidirán. Y también igual si pueden compartir los videos, pues también igual se los voy a agradecer. Pero pues bueno, vamos a pasar a la información de cómo ir explicando lo que es los puntos que vamos a utilizar para hacer esta prenda. Como les dije, es una torera muy bonita. Bueno, yo voy a dejar este aquí, que es con el que estoy, o que ya tengo algo de avance. Y les voy a mostrar cómo es que vamos a empezar a trabajar para que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo. Todavía no tenemos una imagen donde ustedes puedan decir, bueno, sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer, porque no quiero meterme en problemas con derechos de autor. Por esas razones que ustedes tal vez empiezan a ver nada más parte de los avances hasta que esté terminada la prenda. Entonces ya les pondré la foto de la prenda terminada en la portada del video. Entonces yo aquí quiero que ustedes vean cuál es el avance que yo tengo conforme a los puntos ya en el trabajo real, porque normalmente siempre hago una muestra de la cantidad de puntos, de la puntada y de cómo van a ir haciendo los aumentos en caso de que sea así, o las disminuciones, que todavía no llegamos a esa parte, pero ustedes ven aquí que vamos a tejer esta prenda y se requiere hacer 2 piezas iguales. Entonces lo que yo les esté explicando en una, ustedes lo van a hacer por 2 veces, para que ustedes, si pueden hacerlo de una vez desde la primera explicación, empiecen a hacer ambas partes, y ya cuando ustedes tengan un poco de avance, que ya hayan entendido, pues entonces ya continúan. Esto lo digo porque para que queden las partes del elástico y las partes de los aumentos en la misma forma, en la misma proporción, y que puedan ir tejiendo un poco más parejo. Esto lo digo para las personas que todavía no tengan un poco de experiencia en esto. Las que no, pues bueno, ustedes ya deciden si lo hacen por separado, lo van haciendo al mismo tiempo. Y pues bueno, vamos a pasar ahora a enseñarles yo cómo hice la primera muestra, donde yo saqué la puntada, y vean ustedes aquí la diferencia entre el tamaño que tiene de largo. Y esto lo hice yo para yo poder saber si es que les podría yo ayudar a hacerle una prenda en una talla más grande para las personas que así lo requieran. Y como ustedes ven aquí, sí hay la diferencia. Ahorita les voy a explicar ya cuando esté en el avance cómo es que lo pueden ir logrando para una talla más grande. Entonces lo voy a hacer a un lado, y ahora lo que les voy a explicar va a ser, ahora sí, que como dijeran por ahí, desde el principio. Lo voy a hacer a un lado también para no confundirnos. Y este color, como es matizado, se va a ver, pues bueno, tal vez no se distinga tanto lo que es el punto derecho y punto revés, que es el punto elástico. Y yo se los voy a mostrar, aquí ya se me hizo hacia un lado. Entonces yo se los voy a mostrar con un color liso. En este caso voy a utilizar una muestra de un estambre más grueso. En caso de que ustedes también lo llegaran a hacer, la cantidad de puntos de inicio va a ser diferente, igual que también si hicieran con un estambre más delgado. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser el inicio de cómo montar estos puntos para que nos queden en derecho y revés el elástico, y vamos a dejar una cantidad de hilo aproximadamente de 1,5 metros, 2 metros de largo, preferible que nos sobre un poco a que tengamos que destejer. Y vamos a montar 52 puntos con las agujas del número 4 o del 3,5, si es que ustedes lo deciden así, y tengo que buscar que sean igual. Vamos a juntar las 2 agujas, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer el hilo que queda hacia la parte de la madeja, que es lo voy a pasar de este lado, porque lo voy a ocupar nada más como muestra ahorita, y lo vamos a dejar hacia la parte de enfrente, y el hilo que está más corto lo vamos a dejar hacia el lado izquierdo. Entonces vamos a poner nuestro hilo así,
pasando el hilo corto por atrás del pulgar y el hilo largo por en medio del dedo índice y el dedo medio. Y ahora lo que vamos a hacer es con las dos agujas juntas, vamos a hacer esto para empezar a montar el primer punto. Ustedes deciden la forma en cómo agarran las agujas, yo lo voy a hacer nada más en esta ocasión para que ustedes puedan ver cómo lo voy a hacer. Voy a juntar estas dos hebras y voy a pasar por en medio, o sea, por la parte de aquí en medio de esta cavidad, lo voy a pasar así y voy a sacar la hebra que está hacia el lado del dedo índice, así. Espero que hasta aquí se haya entendido bien. En su defecto, si por alguna razón ustedes no logran hacerlo como yo lo estoy haciendo, pues bueno, lo único que pueden hacer es agarrar la hebra, hacer esto y pasarlo a la aguja por las dos agujas y lo estiran y ya tienen ahí el primer punto, y a partir del primero, pues entonces ya los siguientes van a ser igual a como yo se los estoy explicando ahorita. Entonces vamos a repetir, fijándonos bien que sí vaya la forma en cómo se va a agarrar el hilo para que no estemos tejiendo con el corto y tengamos que destejer. Entonces vamos a hacer otra vez. Lo pasamos por aquí y lo metemos aquí de esta forma, y creo que aquí se ve un poco más fácil. Soltamos el del dedo pulgar y estiramos bien y ya tenemos el primer punto. Lo vamos a apretar bien para que no nos quede flojo a la hora de sacar una de las agujas. Ahora, el siguiente punto lo vamos a tejer igual, pero ahora ya va a ser más fácil porque ya tenemos el primer punto en la aguja. Entonces ahora vamos a hacer, lo vamos a pasar por aquí, por en medio, y vamos a estirar este. Lo soltamos y apretamos. Igual, vamos a pasar, apretamos. Así, apretamos. Y así lo vamos a hacer por 52 puntos, que son los que yo hice o los que yo ocupé para empezar con ya la parte práctica del tejido en la real. Y vamos a continuar hasta tener 52 puntos. Yo ahorita les voy a poner nada más lo que es la muestra de cómo se hace el punto para no tardarnos, porque ustedes ven que yo ya tengo aquí los 52 puntos tejidos, ya con todos, pero como que no se aprecian muy bien en el hilo matizado, entonces por eso lo estoy haciendo en un color liso o un color más claro. Aquí. Creo que para hacer el resorte con estos puntos es suficiente, porque pues aquí ya se van a empezar a ver lo que es derecho y revés. Y ahora lo que vamos a hacer en esta y las dos partes que vamos a tejer de este punto, o para hacer las dos piezas del tejido, vamos a hacer un nudo para que se nos apriete este último punto que se tejió, y cuando se saque una aguja no se desteja. Yo aquí le voy a hacer un nudo, pero ustedes ya en el trabajo real le hacen dos nudos para que quede un poco más firme. Entonces, ya teniendo los puntos que son 52, vamos a sacar una de las agujas y vamos a empezar a tejer lo que es el punto elástico o el punto de resorte. Y también vamos a tejer con la hebra que da hacia la madeja, y vamos a dejar el que es el exceso. Esto nos va a servir para después coser y que no tengamos que hacer un nudo y que se vea al inicio de donde se empieza a unir las piezas. Entonces ahora vamos a pasar para el lado de atrás y lo vamos a agarrar con estos hilos o con estos dedos, y vamos a empezar a tejer un punto derecho, un punto revés, no importa, sino que nada más tenemos que hacer un punto derecho y lo vamos a meter aquí en medio, y vamos a tratar de jalar, o más bien vamos a sacar la hebra que tenemos en el dedo de atrás sin estirar y sin apretar tanto. Aquí el primero lo saqué un poco flojo para que ustedes vean cómo es, pero se tiene que apretar bien a lo que nos dé el tamaño de la aguja. Para eso son los números de las agujas, para ir haciendo lo que nada más nos está pidiendo el grosor de aguja. Ahora vamos a hacer un punto revés. Vamos a pasar la aguja por abajo y vamos a tejer por en medio del punto. Vamos a pasar nuestra aguja y
vamos a abrazar ese punto y lo pasamos de esta forma. Y ya tenemos el punto revés. Ahora vamos a hacer el punto derecho. Va a ser elástico de un punto derecho y un punto revés. Aquí tenemos derecho, derecho y nos toca revés. Ahora vamos a hacer un punto derecho y un punto revés. Punto derecho y punto revés. Punto derecho, punto revés. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés y derecho. Lo vamos a apretar también que no nos quede muy flojo, porque si no entonces se nos va a ver mal. Entonces empezamos con punto derecho, terminamos con punto derecho. Si termina con punto revés no importa, porque no es una cantidad exacta. A ver, creo que se me estaba pasando algo. Yo ya les estoy enseñando la puntada, pero por si no lo llegué a mencionar. Vamos a contemplar para que nosotros podamos decir qué tan largo vamos a ocupar. Les había pedido la cinta métrica. Entonces vamos a tomar en cuenta lo que es el ancho de espalda. Y después de que tenemos el ancho de espalda, vamos a medir todavía desde el hombro hasta el codo de ambos brazos. Entonces va a ser el largo total de codo a codo con los brazos cruzados, pasándolo por todo lo que es la espalda. Vamos a pensar que esto es nuestra espalda. Lo vamos a pasar, le vamos a dejar un excedente para que llegue al codo de la mano derecha y el otro excedente para el lado de del codo izquierdo, y eso es el largo total que vamos a tener cuando nosotros tengamos nuestro tejido. O sea, ese sería el largo. Ustedes tienen que ver cuál es ese largo, porque bueno, yo ahorita la verdad, yo me medí o me estoy midiendo la prenda, pero conforme yo estoy tejiendo, voy viendo qué tantas vueltas son las que voy a ocupar. Si ustedes quieren seguirme a mí para que ustedes tejan la misma talla, que sería una talla grande, cuando ya estemos ya a la hora de el avance, ya ustedes van a saber qué tantas vueltas van a ocupar, y si no, hasta ahí todavía habría más bien la posibilidad de que ustedes puedan llegar a cambiar la talla, porque ya nada más van a continuar tejiendo un poco más de centímetros para lograr hacer una talla más grande, o menos centímetros para una talla más chica. Por si se me estaba pasando, creo que sí se me pasó. Ustedes han de disculpar, bueno, a veces me pasa, casi siempre hay un detalle. Ahora nos vamos a continuar con la segunda vuelta, haciendo, como terminamos con punto derecho, vamos a empezar ahora con punto revés, y los vamos a tratar de hacer igual, que no nos queden flojos. Empezamos con revés, continuamos con derecho, y así es como nos vamos a ir con toda la vuelta. Lo estoy intentando hacer un poco más lento para que ustedes vean cómo es que paso la aguja. Si hay algunas personas que llegan a hacer el punto diferente, no pasa nada, nada más que ustedes sepan que es derecho y revés, y sería pues sería el punto que vamos a tejer. No hay una forma que tenga que ser obligatoria para hacer los puntos derecho y los puntos revés. Las que me quieran seguir, pues adelante, esa es la idea. Lo hago así porque es una forma más fácil que enredarme el hilo así en la mano o estirarlo de otra forma. Entonces para mí es más práctico hacerlo de esta manera, porque entonces el hilo se va tejiendo sin que quede forzado o sin que quede muy estirado. Y terminamos con revés. Así es como tenemos ya nuestra segunda vuelta de puntos de derecho y revés, y como ustedes ven aquí, a lo mejor se alcanzan a ver un poquito más. Estos son los que son puntos derechos, y los que se ven como sumidos o como en canalito, esos son los puntos revés. Si nosotros volteamos, los puntos que quedan derecho de un lado, del otro lado se convierten en revés, y por eso es que es un derecho y un revés. Entonces vamos a continuar tejiendo. Aquí en esta vuelta se van a ver un poco más ya la forma de los puntos,
Y este hilo es un poco más grueso, este estambre es más grueso, y por eso tal vez se va a ver un poco más, como más en relieve los derechos. Pero quiero que ustedes vean y no tardarme tanto en la explicación del punto, porque lo único que se requiere es un poco de práctica a la hora de ir tejiendo, para que ustedes primero lo consideren, que primero practiquen el punto si es que no lo conocen o no están familiarizadas con él, y ya después entonces sí ya montar la cantidad de puntos que se requiere para empezar la prenda. Aquí ya tenemos, y aquí como ustedes ven ya se ve el derecho y el revés. A ver si por aquí me alcanza a enfocar un poquito. Aquí igual y si se alcanza a ver. Y como ustedes ven, aquí ya es más el punto. Este es un estambre más grueso. Y les voy a pasar ligeramente. Yo no tengo ningún problema por enseñarles cuál es la marca, pero por si alguna persona no encontrara del otro que les sugiero, pues bueno, este sería también uno de los que pudieran utilizar, nada más que pues la cantidad de puntos va a cambiar y les va a quedar un poco más grueso. Entonces ustedes ya deciden, conforme a la explicación, qué tantas vueltas van a hacer para lograr hacer lo que es la parte de la trenza. Entonces ya tenemos aquí este avance conforme se hace el punto derecho y el punto revés. Creo que hasta aquí está explicado. Ahora quiero que ustedes vean aquí en esta parte con el que yo estoy tejiendo, y se alcanzan a ver aquí los huequitos de los que son las vueltas, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con la, o sea, 8 onditas, porque sería la vuelta que está en la aguja. Y así pueden tejer ustedes el ancho de resorte que ustedes quieran. Pueden ser 8, 10 vueltas o hasta 12, de acuerdo a como ustedes lo prefieran. Y la cantidad de puntos, son, como les dije, son 52. Ahora lo que continúa de la explicación es de que ya teniendo el ancho que ustedes requieran, ahora vamos a hacer aumentos en toda esa vuelta. Aquí es donde yo les voy a poner las muestras que yo les había comentado, porque ustedes ven aquí que yo tengo un poco más grueso el resorte o el elástico que este que yo tengo aquí, pero como esta nada más va a ser muestra, pues yo lo dejé hasta aquí. Aquí son un poquito más de vueltas y tiene una medida de 4 centímetros, 3 centímetros y medio alrededor de. Y también tengo lo que es la primera muestra, porque ustedes van a ver aquí que hice la misma cantidad de puntos de inicio, pero en esta no le puse aumentos. Los aumentos se los fue haciendo aquí conforme a las vueltas y me fue abriendo mucho. Entonces cuando yo ya vi que aquí ya se me está rebasando la medida de largo, entonces pensé que esto les puede funcionar para las personas que van a hacer tallas extra grande, o a partir de las tallas extras, para que les pueda dar el largo que ustedes necesitan, tanto hacia la parte del hombro como para la parte del cuerpo, no para todas las tallas. Entonces por esas razones que yo cambié la cantidad de puntos y la forma de hacer los aumentos, tanto en la parte de las orillas, o sea, los laterales, como en la parte de la distribución de los puntos, para ir formando lo que es esta trenza. Y también ustedes vean la diferencia entre una trenza y la otra. Esta trenza está hecha con menos cantidad de vueltas, tiene estas 7 vueltas y esta tiene 10. Entonces lo voy a hacer un poquito a un lado para empezar a explicar cómo fue que hice los aumentos, para que nos logre quedar así como es que yo lo llevo para las que me quieran seguir. Ya tengo aquí el resorte terminado. Ustedes le van a poner la cantidad de vueltas que necesiten, y vamos a hacer ahora con la aguja del número 4,5, porque el resorte lo hicimos con el número 4, ahora cambiamos al número 4,5, y vamos a hacer aumentos para lograr sacar los puntos que tenemos aquí. Los 52 puntos que tenemos vendrían siendo los de esta parte y los de esta parte, pero la trenza todavía no. Pero para que no se nos quedara muy larga, que fue lo que pasó en la otra muestra, yo estoy haciendo estos aumentos. ¿Cómo los voy a hacer? Como aquí igual yo estoy en
en la vuelta donde me queda este revés, entonces este revés lo voy a tejer yo ahorita como punto derecho. El primer punto lo voy a tejer derecho para convertir todos puntos en derecho. Pero en los puntos donde me toca hacer derecho, yo voy a hacer un aumento. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tejer el punto como si estuviera tejiendo la vuelta anterior. No voy a contar este que está abrazando la aguja, sino el punto anterior. Y ahí es como voy a pasar mi hebra y aquí ya tengo un aumento. Ahora tejo este punto normal. En lugar de tener 2, ya tengo 3, pero los estoy tejiendo al derecho. Continuamos con el siguiente punto, que es revés, lo voy a convertir en derecho. Y así me voy a ir tejiendo el siguiente en derecho. Y ahora este, que es revés, lo voy a convertir también en derecho, pero voy a hacer un aumento. Entonces, este punto que tengo aquí, lo voy a convertir en derecho y lo voy a pasar así. Hay formas de hacer aumentos, pero yo en este caso lo voy a hacer así. De esta manera tengo un aumento. Ahora voy a tejer el que es revés, lo convierto en derecho y ya tengo dos aumentos. Voy a hacer un derecho, otro derecho y en el siguiente voy a hacer otro aumento. Así. Y sin retorcer el hilo, sin hacer ningún movimiento extra, sino nada más ir haciendo. Entonces ya tengo 1, 2, 3 aumentos y hago un derecho, 2 derechos y en el siguiente repito el aumento, tejiendo como si estuviera tejiendo el punto de anterior y ahora sí convierto este en derecho. Ya llevo otro aumento. Entonces así nos vamos a ir tejiendo cada dos puntos un aumento y si ustedes lo requieren cada uno sí y uno no, pero creo que con esto es suficiente para que tengamos esta cantidad de puntos. Entonces hacemos el aumento, hacemos 1, 2 y en este, fíjense dónde voy a meter la aguja por la parte de atrás y aquí tejo como si fuera el primero y ahora tejo este punto que es el que nos toca derecho. Todos van a ser derechos. Aquí tenemos el aumento. Aquí hago 1, 2 y en este me toca hacer un aumento. Entonces me va a tocar hacer un aumento en un punto derecho y en el otro aumento en un punto de revés, pero todos los vamos a tejer derechos. Hago 1, 2 y en este derecho me toca hacer un aumento. Hago un derecho, otro derecho y en este revés me toca hacer el siguiente aumento. Y así es como van a ir quedando ya los aumentos. Entonces ya se me está haciendo un poco más de cantidad de puntos, a diferencia de este lado que vamos más o menos a la mitad, y es conforme vamos a ir logrando sacar los que van a quedar en la parte de la trenza. Entonces igual, continuamos con 1, aquí hicimos el aumento, en la parte de derecho, ahora 1, 2 y en este revés nos toca hacer el siguiente aumento. 1, 2 y ahora nos toca hacer el aumento en el derecho. Y así es como nos vamos a ir tejiendo todos los aumentos. Voy a continuar aumentando y continuamos con la explicación. Entonces aquí ya tenemos lo que son los aumentos completos y como ustedes ven ya tengo yo 2 marcadores porque yo aquí hice la distribución de puntos para que ya me empiece a salir lo que va a ser la trenza. Entonces van a quedar de la siguiente manera. Por el lado de derecho, ya que tenemos la primera vuelta de aumentos, vamos a ver cuántos puntos fueron y son los que vamos a dividir. Yo aquí, como estuve haciendo la distribución de los puntos y los aumentos, aquí a la hora de hacer los aumentos me tocaba hacer el aumento en el último punto. Pero recuerden que en el último punto no se hace aumento
para que no quede un poco flojo y se nos vaya colgando la prenda. Entonces al inicio y al final no se hacen aumentos. Entonces yo ese aumento lo hice en el punto anterior antes de terminar para que me quedara. Tal vez puedan quedar dos aumentos aquí y separado nada más por un punto, pero es preferible a que nos quede un poco abierto del inicio. Esto para hacer esta prenda, no siempre es una regla que tenga que ser los aumentos de esta forma, y para esta prenda, según a la vista lo que yo tengo ya como avance, me está quedando conforme a lo que es la parte de la muestra. Entonces ahora, para antes de hacer la siguiente vuelta, porque vamos a convertir ahora ya en lo que es la puntada de la prenda, yo distribuí de esta manera, para que ustedes vean que les tienen que quedar la cantidad de puntos conforme a los que yo estoy contando. Vamos a tejer lo que es la parte del hombro, después en la parte central va a ser la trenza, y de la parte de este lado donde se termina la vuelta va a ser la parte del cuerpo. Va a quedar con más cantidad de puntos ligeramente que los que tenemos en este lado. Si ustedes prefieren que les quede la trenza un poco más hacia arriba que hacia la mitad, entonces en esta parte de este lado van a dejar menos puntos. Por eso están aquí los marcadores. Entonces vamos a contar cuántos son los que yo tengo aquí para que ustedes los contemplen. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos y puse un marcador. Después, en mi caso, esto es en mi caso, si ustedes quieren hacer la trenza con menos cantidad de puntos, también ustedes lo van a considerar y son la cantidad de puntos que van a dejar aquí, y los demás ya los van a hacer hacia la parte del cuerpo, o los que queden entre este lado y este lado los dividen y hacen las dos partes iguales. Pero yo estoy dejando un poco más corta lo que es la parte que va hacia el hombro, porque no quiero que me quede la trenza tan abajo y que se vea con una bonita vista. Ahora, yo hice las trenzas con 7 puntos para cada sector o para cada sección de puntos o para cada cruce. Entonces yo aquí voy a contar 2, 4, 6, 7 y tengo el primer lado de la trenza. Después tengo 2, 4, 6, 7 y aquí se forma una trenza completa. Aquí. Y después tengo 2, 4, 6, 7 y es la otra parte del lado de la otra parte de la trenza. Y después al final tengo 2, 4, 6, 7, que es aquí donde está el marcador. Y aquí es donde yo tengo mis 7 puntos. Entonces vendrían siendo 28 puntos para lo que es la trenza, porque se va a tejer doble. Y los puntos restantes son los que van a quedar para la parte del cuerpo. Entonces ahora, como en la siguiente vuelta vamos a tejer, a partir de aquí todas las vueltas de antes y después de la trenza las vamos a tejer en punto derecho o punto musgo, punto Santa Clara, no sé igual como ustedes lo conozcan, pero es como vamos a tener nuestra distribución de puntos. Volvemos a contar por si hubiera algún detalle que no estén bien contados los puntos y no nos vaya a quedar un punto extra, porque si no entonces se nos puede hacer como un poco encogido el tejido. Y vamos a contar nuevamente: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Y aquí yo puse mi marcador en el 29, entonces yo me voy a regresar un punto. Lo hice con esta intención de que ustedes pudieran ver que tenemos que contar los puntos exactos. Entonces, si yo a la hora de poner el marcador me voy un punto después, cuando yo esté haciendo la distribución de las trenzas me va a quedar un punto extra, y entonces ese se va a perder, o si no después a la hora de cruzar se nos va a ver un lado más ancho que el otro. Entonces aquí donde yo puse el marcador voy a poner mi gancho o mi separador de puntos, que me quede exactamente donde son los 28, para poder saber cuáles son los puntos que voy a dejar de derecho y que son los que tengo que respetar en las vueltas, porque estos puntos que dan hacia enfrente de los marcadores todos van a ser derecho, todos.
pero en la parte de revés, que es donde voy a empezar a tejer ahorita, esos van a ser los primeros en derecho, los siguientes en revés y los siguientes en derecho, solamente por la parte de revés. Así lo vamos a hacer hasta tener la mitad de una trenza. Ya puedo quitar mi marcador o mi separador de puntos y voy a empezar ahora a tejer en punto derecho. Nos tocaría revés, pero todos los vamos a convertir en derechos para que tenga esta vista, que es la que yo tengo aquí en este avance. Recuerden que yo les comentaba, o si es que no se los comenté, que es aconsejable que ustedes vayan tejiendo dos partes iguales. O sea, cuando hagan que monten los puntos, puedan tejer dos piezas iguales, porque va a ser una para el delantero y una para la parte de la espalda, delantero, trasero. Y hasta aquí es donde yo pude tejer en la misma aguja las dos piezas, pero ya a partir de aquí se me estaban juntando mucho, entonces ya dejé esta en descanso, continué con esta, pero aquí yo ya estoy segura que hice la misma cantidad de puntos al inicio, le hice los mismos aumentos, tejí las primeras vueltas igual para que también me coincidiera con esta, y entonces ya a partir de aquí pues yo nada más voy a seguir el orden de puntos, porque yo estoy un poco más familiarizada con lo que estoy tejiendo, pero ustedes, para que igual a la hora que ustedes vayan tejiendo, si es necesario ir poniendo un marcador como yo lo puse aquí, en donde está la vuelta donde se hizo el cruce de puntos y donde nos va a tocar la siguiente, así ustedes lo vayan marcando en las dos partes y pueden ir tejiendo una vuelta en la parte, en la pieza de adelante y una vuelta en la parte de atrás, y ir avanzando al mismo tiempo, aunque sea un poco tardado. Eso les da la garantía de que les va a quedar más pareja o más exacto su tejido para ambas partes. Pero entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer estos puntos que yo tengo aquí, que se ven así como más lisos, para que la trenza nos pueda quedar un poco en relieve, y así es como se vería de la parte de atrás. Estos puntos se van a ver igual, tanto del derecho como el revés, y los que van a cambiar nada más van a ser los de la trenza. Entonces vamos a hacerla a un lado también para que yo les empiece a explicar y que no se pierda lo que estoy explicando con el matiz del estambre. Entonces ahora vamos a continuar tejiendo con punto derecho hasta donde está el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y, si no me equivoco, van a ser 24. Tenemos que checar nuestro marcador en dónde está para ver si son 23 o son 24. Vamos a checar ahora, antes de continuar tejiendo, que de este marcador a donde yo tengo aquí tendrían que ser 28 puntos. Si ustedes lo quieren hacer de 5 o de 6, pues bueno, ustedes cuentan y multiplican de 5, multiplican de 6. Si es de 5 serían 20, y si son de 6 serían 24. Como yo estoy haciendo de 7, son 28 puntos. Entonces continuamos con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Entonces quiere decir que nos quedaron 23 puntos para la parte del cuerpo, y vamos a hacer los 28. Ahora los vamos a tejer en revés. 2, 3, 4, 5. Si ustedes quieren a partir de aquí también poner un marcador de estos, entonces nos regresamos 5, 2, 4, 5. Aquí en esta parte de aquí es donde vamos a poner un marcador para que no se nos pierdan en donde vamos a cambiar el orden de puntos, y continuamos con punto revés hasta terminar los 28. Aunque ustedes ya no vayan contando uno por uno,
Ya los marcadores son los que les van a decir de dónde a dónde se van a cambiar la forma de tejerlos, sea en derecho o sea en revés. Vamos a ir recorriendo. Y así es como vamos a ir tejiendo todas las vueltas de revés. Vamos a tejer derechos, revés, derechos. Y en la vuelta de derecho, todos de derecho. Entonces vamos a continuar. El marcador, pues lo vamos a ir sintiendo con nuestros dedos. Cuando ya estemos muy cerca, nos va a decir hasta aquí. Volteamos y nos falta un punto para que estemos en la cantidad de puntos. Si a ustedes se les complica, pueden ir contando las primeras vueltas hasta que ya estén ustedes seguros, o más bien ustedes seguras de lo que están tejiendo. Entonces vamos a voltear aquí para que ustedes vean que es hasta aquí donde está el marcador, el que ya los puntos que siguen se van a tejer de derecho. Vamos a intentar que no se nos vaya enredando nuestro hilo o se nos vaya torciendo, para que sea un poco más fácil y no se nos tenga que hacer o algún nudo. Ahora, estos que tenemos aquí, pues bueno, ya van a ser derechos, ya no los tienen que contar, ya nada más los vamos a tejer todos derechos. Y así es como se nos va a ir haciendo la forma de la muestra que yo les acabo de enseñar. Aquí. Y vamos a continuar con este orden de puntos hasta tener lo que es la mitad de la trenza. Ahorita les voy a decir cuántas vueltas son. Todavía aquí no hay aumentos, por lo menos en mi caso, hasta que ya tengamos un avance. Y ahorita les voy a decir en dónde. Vamos a intentar que los primeros puntos nos queden bien cerraditos para que no se nos empiece a colgar y se vean deformes. Todos van a ser de derecho. Aquí. Y se van a ver como si fueran puros arroz, o si fuera el punto arroz, pero de los dos lados. Entonces aquí vamos a llegar al marcador y este marcador nos está avisando que hasta aquí tenemos que hacer puntos derecho. Pero como en esta vuelta se van a hacer todos derechos, pues no se va a ver diferencia. Sí, no va a haber diferencia en cómo se teje, pero sí se va a ver diferencia porque la está marcando los puntos que los tejemos acá al revés. Aquí es donde vamos a continuar con puntos derechos toda esta vuelta. Y aunque es punto derecho, sí se va a ver diferente a cómo llevamos los primeros y los últimos puntos. Entonces se divide en 3 secciones: parte de hombro, parte de la trenza y parte del cuerpo. Aquí está. Aquí se alcanzan a ver ya estos puntos diferentes y estos que son los que van a quedar para la trenza. Voy a terminar la vuelta y continuamos explicando. Bueno, pues aquí llevamos ya lo que es el avance en el color matizado, que son los puntos que deben de ir reales, con la distribución de puntos para hacer el cruce de 7 en las trenzas. Y aquí tengo que es la muestra de cómo se ve si fuera un color liso. Aquí están sin aumentos todavía los que van para la parte del hombro, los que son para la trenza. Aunque es menos cantidad de puntos, se alcanza a ver la diferencia. Y aquí son los que van para la parte del cuerpo. Y en caso de que ustedes llegaran a querer una talla más grande, con un poco más de volumen en lo que es la parte de los brazos, entonces vamos a empezar a hacer aumentos aquí antes de llegar al cruce, o justamente donde va el primer cruce de las trenzas. Como es que yo llevo ya en esta parte, como ustedes ven aquí, yo lo tengo a la mitad, porque el largo total que debemos de tener para lograr
o sea, que tengamos la cantidad de puntos para lograr el largo, entonces va a ser que si nosotros nos medimos de la parte del hombro hacia la parte de la cintura hasta donde lo queremos de largo, así es como tenemos que ir ya tomando en cuenta la cantidad de aumentos que vamos a ir generando, tanto en un lado como en el otro, y nos tiene que ir dando ya lo más cerca a lo que vamos a necesitar para saber qué tantos aumentos vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esta parte de los aumentos van a quedar hacia la parte de el brazo. Supongamos que esta nada más viene siendo lo que es la parte delantera, todavía nos falta la parte trasera. Si fuera la parte trasera sería de lado izquierdo a derecha, y si es en este caso, que es el que estoy haciendo, sería del lado derecho del lado izquierdo hacia el lado derecho. Ahora, si vamos a pensar que aquí tengo yo ya dividido lo que es la parte de adelante con la parte de atrás, nos tiene que ir quedando así. Esta sería la forma que iría tomando el tejido para la parte de las mangas, pero con la trenza en esta parte centrada. Entonces vamos a pensar que este es nuestro cuerpo, y aquí tenemos ya lo que es el largo, y de este lado va la manga y de este otro lado también igual va la manga. Entonces vamos a hacer los aumentos hasta donde empiece el hombro, porque en donde está el hombro es donde empieza también la parte del cuerpo, que es bajo la axila, y de ahí se van a requerir menos aumentos, porque si no entonces se nos va a generar mucho volumen hacia el cuerpo. Espero hasta aquí no confundirlas, y lo que voy a hacer ahora es perdón, explicarles el cómo vamos a ir haciendo los aumentos y cómo vamos a ir haciendo el cruce, si fueran con menos puntos, con los puntos reales, pero ya los voy a hacer en el trabajo que ya va el definitivo. Pero aquí, como es un color más claro, se van a ver más fácil los aumentos, porque vamos a aumentar de la siguiente manera para que nos vaya generando esta abertura aquí. Yo en este trabajo real hice todo completo sin aumentos hasta donde fue el primer cruce, que viene siendo esta parte. Son 5 líneas de puntos que vienen siendo alrededor de 10 vueltas. Entre más ancha sea la trenza, más vueltas vamos a tejer de largo para poder hacer el cruce, porque si no entonces se nos van a encimar, que en dado caso ustedes pueden ver aquí la diferencia, que era lo que yo les había dicho, que yo aquí lo hice con cada 7 vueltas, bueno, cada 7 líneas, que serían cada 14 vueltas, y en esta otra la estoy haciendo cada 20, entonces la trenza queda un poco más amplia y le da un poco más el margen de caída hacia la parte del cuerpo, y aquí no. Por eso es que me fue generando, o sea, hubo necesidad de hacer más aumentos y eso fue generando más volumen. Entonces, si ustedes deciden hacerle los aumentos desde el inicio del resorte hacia abajo, se va a generar más aumentos, y si lo deciden hacer como yo lo estoy haciendo aquí, entonces va a ser con menos aumentos. A mí me gustó más de esta forma, ustedes ya deciden cómo es que lo van haciendo, pero los aumentos van de esta forma. Vamos a tejer el primer punto en derecho cuando tengamos los puntos de cruce al derecho. Entonces aquí vamos a hacer un punto derecho, y este que está aquí lo vamos a convertir en derecho haciendo un aumento, como lo hicimos a la hora de aumentar los puntos en la parte de abajo. Pero nada más lo vamos a hacer en el segundo punto. El primero lo hacemos normal y en este vamos a hacer el aumento. Continuamos tejiendo los siguientes puntos de derecho hasta llegar a donde va el cruce. Aquí. Estos ya los hacemos como puntada o como se presentan. Aquí todavía no quiero yo cruzar porque mi estambre es grueso y entonces se va a quedar muy junto y no se va a ver bonita la distribución de la trenza. Entonces yo aquí estoy dejando que sea los cruces de trenza de 3 puntos, pero así como yo voy a cruzar estos de 3, ustedes lo van a hacer con 5, con 7, con 6, con los que ustedes tengan que hacer, y ya en estas son 7 puntos al inicio, 7 en medio, otros 7 y los otros para que se junten 2 trenzas. Entonces aquí continuamos con esta. Así como yo estoy iniciando esta vuelta, van a ser todas las vueltas
del lado derecho. Al final no se va a aumentar, por eso tienen que identificar en dónde es donde está la menos cantidad de puntos, porque ese va a ser la vista y ese va a ser el derecho donde se va a cruzar. Ahora, ya terminé sin aumento, pero ahora voy a empezar esta otra vuelta, la voy a empezar con aumento y la voy a terminar sin aumento. Hacemos lo mismo. Pasamos el primer punto tejido al derecho y aquí vamos a aumentar para que se nos vayan haciendo los aumentos tanto de un lado como del otro y no nos vaya quedando un poco más reducido y vaya generando el volumen hacia la parte del hombro y hacia la parte del cuerpo. Entonces aquí tenemos ya los puntos que nos tocan de derecho y aquí ya se ven los que son en revés, que serían los que quedan a espaldas de aquí. Y lo que quiero es que en esta muestra, que es más pequeña, ustedes puedan saber cada cuándo se van a hacer los aumentos sin que tenga que esperar a que yo teja toda la vuelta de la muestra ya de la prenda. Entonces aquí yo estoy tejiendo 12 revés y tengo que ver que aquí me esté marcando el margen la puntada porque se nota más porque el hilo es más grueso y aquí ya me está pidiendo que se haga también el punto derecho. Entonces continuamos con el punto derecho y ya vieron cómo se hizo el aumento tanto en la primera vuelta como en la segunda, o sea, derecho y de revés. Y ahora sí en la siguiente nos tocaría hacer lo que es el cruce de los puntos, que es lo que vamos a hacer en esta vuelta, de donde está ya marcado aquí, y les voy a decir ahorita cuántas vueltas van a hacer en esta prenda en tamaño real, pero así es como se vería la distribución de puntos ya con el aumento y así se va a ir generando los aumentos así como se va en este orden. Entonces vamos a tejer aquí como vamos en la siguiente vuelta. Ahora sí que va a ser al inicio de todas las vueltas, tanto de derecho como revés, un aumento. Entonces aquí lo convertimos en derecho y tejemos el derecho normal y ya tenemos un aumento. Así es como vamos a ir ganando puntos para la hora del cuerpo. Entonces ya llegamos aquí a donde se van a hacer la distribución y los cruces de la trenza. Espero que por el color no se deslumbre y sí alcancen a apreciar. Entonces ya tenemos aquí lo que es los primeros puntos de derecho. Entonces ahora me voy a ayudar con este ganchito, el auxiliar de los puntos, y vamos a contar que son 3, 6. Aquí es una trenza y aquí son otros 3 y otros 6. Entonces vamos a sacar estos 3 puntos, los vamos a pasar al auxiliar y los vamos a pasar por la parte de atrás, así, y vamos a pasar nuestra hebra por arriba y vamos a tejer los siguientes 3. Aquí ya tenemos 3 en el auxiliar. Tejemos los siguientes 3 porque esta trenza va a ser de 3 y estas de acá van a ser de 7. Entonces ustedes pasan 7 a este auxiliar o pasan 5 o los que ustedes necesiten y vamos a tejer en derecho, tratando de que se ajuste el punto, que no quede muy flojo, 3 puntos. Ya teniendo esos 3 puntos de derecho, vamos a pasar los que están al auxiliar a la aguja que está acá. Los vamos a pasar así. 1, 2 y 3. Si en caso de que fuera un estambre que sea como este, que tenga la hebra separada, hay que pasarlos bien con cuidado para que no se nos vayan a confundir. Los vamos a pasar, pasamos el gancho por la parte de atrás, creo que no se notó muy bien. Aquí tenemos los 3 puntos que ya pasamos del auxiliar a la aguja que está del lado izquierdo, y vamos a pasar el gancho, no el gancho sino la aguja, y ahora los vamos a tejer por el derecho. Tejemos 1, lo apretamos, tejemos 2,
y tejemos 3. O sea, son los 3 que nos corresponden y aquí ya quedó el primer cruce de la trenza. Ahora nos tocaría cruzar la siguiente, pero ahora lo que vamos a hacer es pasar estos puntos al auxiliar, los sacamos y ahora no los vamos a pasar, los vamos a dejar por enfrente, tejemos los últimos 3, apretamos aquí para que nos queden juntos, tejemos 3 y ya que tenemos estos 3 tejidos, vamos a pasar por enfrente los otros 3. Vamos a fijarnos bien que sí pase. O sea, unos los pasamos por atrás y los otros por enfrente. Y así es como se va a ir formando la trenza para que se vea como ustedes están viendo en este tejido. Aquí. Ahí está. Entonces aquí ya tenemos cómo es que se nos está abriendo el cruce de los puntos y que son de 3 en 3. Entonces esta se va por afuera, pero por abajo. Y estos últimos por afuera y por abajo. Entonces los que se están abriendo son los 6 centrales. O sea, los 3 que están en medio y los 3 que están en medio, unos se van hacia la derecha y los otros se van hacia la izquierda. Terminamos esta vuelta con el punto como se presenta. Y no vamos a hacer ningún aumento. Los aumentos nada más van a ser al inicio de todas las vueltas. Ya que tenemos el primer cruce de nuestro tejido y aquí ya van los aumentos tanto de un lado como del otro y se van a empezar a notar a partir de las siguientes 2 vueltas, porque ahorita todavía no se nota por el cruce, pero cuando ya estemos más avanzados se van a empezar a notar y se va a ver así como se ve aquí. Entonces igual, pasamos el primer punto, tejido al derecho, que nos quede un poco, o sea, apretadito el punto aquí, y hacemos un aumento en el segundo punto y tejemos el otro en derecho y aquí nos quedó el aumento y no se va viendo más que solamente en las orillas. Si no alcanzaron a ver ahorita el cruce de la primera trenza, ahorita se los voy a mostrar en el tamaño real para que ustedes vean. Aquí se va a empezar a notar porque va a empezar a ver una hebra que estaba un poquito más suelta, que fue donde fue la unión entre los que tejemos al último y el cruce. Aquí vamos a intentar poner un separador o un marcador de estos. Vamos a cerrarlo. Y ahora los vamos a empezar a tejer al revés, porque estos son los que se acaban de cruzar y estos son los de la trenza que hay que ir respetando en todas las vueltas. Cuando toque derecho, derecho, y cuando toque revés, revés. Aquí estamos en el centro, vamos a tratar de apretar para que no quede flojo de ahí. Y terminamos, igual nos va a pedir, aquí se termina el cruce, ahí se ve un huequito, entonces aquí ya los empezamos a tejer al derecho. Y terminamos con derecho. Damos vuelta al tejido y acuérdense que es ir aumentando en todos los inicios en el segundo punto. El primero lo tejemos normal y aumentamos en este, así, y tejemos el que corresponde, que sería el segundo, y así es como van quedando los aumentos. Y solitos nos van a ir marcando en dónde. Ahora aquí también por esta parte vamos a poner un marcador en la primera vuelta
dónde se hizo el cruce, porque de ahí vamos a tomar en cuenta para empezar a contar cuántas vueltas son las que vamos a ir tejiendo desde el primer cruce hasta donde nos toca el segundo cruce. Se supone que aquí en donde yo puse el marcador vendría siendo la mitad de distancia de donde se va a hacer el siguiente cruce, porque estamos haciendo la mitad para que no se vea una trenza muy larga, porque si no entonces nos quedarían muy, o sea, no se formaría lo que es el puño o lo que es el elástico, sino que se vería nada más como una parte plana en el tejido. Entonces estos ya los seguimos tejiendo en el mismo orden de derechos y continuamos tejiendo lo que son las siguientes o los siguientes puntos también en derecho. Lo estoy tejiendo lento para que ustedes vean. Pero no quiero que se pierda la secuencia de cómo, sobre todo a las personas que les cuesta un poco todavía entender cómo van los aumentos. Damos la vuelta y igual estiramos bien nuestro hilo y aquí hacemos el primer punto en derecho y hacemos el siguiente aumento. Lo que quiero es que vean ustedes cómo ya se empieza a notar la forma de como diagonal en esa parte y como es en una parte o en una muestra pequeña, pues bueno, podemos avanzar un poco más rápido. Entonces yo puse el marcador aquí para que también nos esté dando la pauta en dónde es donde se va a cambiar el orden de puntos para convertirlos en revés y no nos equivoquemos a la hora de estar tejiendo. Aquí todavía nos falta uno. El marcador nos está diciendo que aquí ya nos corresponde hacer el punto derecho. De todos modos lo vamos a ver de esta forma para ver que si realmente nos estemos tejiendo los que nos está pidiendo. Y continuamos con puros puntos derechos. Y vamos a ver aquí cómo ustedes van a empezar a ver cómo se empiezan a abrir los puntos, porque aunque sean pocos aumentos, el hilo es grueso y ya nos está avanzando. Aquí vean, entre la cantidad de puntos que hicimos de resorte, entre las vueltas que van, y aquí ya se va abriendo hacia un lado y se va abriendo hacia el otro, haciendo un aumento solamente al inicio de cada vuelta. Y aquí ya se ve el cruce y ya se ve que está tomando la forma que tiene esta otra trenza. La diferencia es que esta se ve en un color liso, que tal vez por la luz un poco así como resplandeciente, y en este se ve un poco más opaco, pero se alcanza a ver aquí los cruces. Este está aquí y sale acá, este está aquí y sale acá. Entonces van hacia afuera. Cuando vamos en la siguiente, igual este que está aquí se pasa hacia adentro por fuera y este se pasa hacia afuera, hacia adentro por fuera, y entonces estos quedan otra vez en la misma posición como quedaron estos y así sucesivamente. Ahora, como yo les digo, si ustedes aquí van a hacer lo que es la mitad de la trenza, que fue lo que yo hice aquí, van a contar y van a ver que del marcador hacia abajo son 4 líneas de estos puntos derechos, que sería 1, 2, 3. En la cuarta fue donde se cruzó. Entonces, cuando ya estemos haciendo el siguiente tamaño del siguiente cruce, entonces vamos a contar el doble de estos, porque entonces ya va a ser una trenza más larga para que se vea como se ve aquí en esta parte. Entonces primero es la mitad, después una completa, y ya al final, cuando ya estemos en el otro extremo, pues igual vamos a hacer la mitad para que nos quede de la misma forma. Entonces vamos a pasar esto a un lado y ahora quiero que vean que en el trabajo real, o sea en el tamaño real del tejido, hicimos en el primer cruce, o sea del primer cruce 5 líneas.
1, 2, 3, 4, 5. Cuando ya tenemos 5 líneas, vamos a cruzar la primera vez y es la mitad de la trenza. Entonces quiere decir que para hacer la trenza completa nos van a tocar 10 líneas. Entonces quise adelantarme para que ustedes vieran la forma que va tomando, pero ya aquí en esta parte tengo contadas lo que son las 10 líneas, desde el primer marcador hasta donde está el segundo, y vamos a corroborar para que ustedes vean que sí es lo que les estoy diciendo, nada más que como es color matizado se nota menos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta sería la 10, ya bien, porque se formó con esta vuelta, y yo me fui hasta la mitad para que ustedes vean cómo se ve a la mitad. Entonces, para yo poder hacer el cruce, lo que tengo que hacer es destejer estos puntos que tengo aquí, que son la mitad de los otros, nada más es regresarlos a la aguja, así en el mismo orden como los fui tejiendo, para que no se nos volteen. Aquí así, vamos a ir destejiendo, sin aflojar tanto, para que no se nos vea mal. Y ahora aquí es donde vamos a hacer el cruce ya en la prenda real, como ustedes lo irán haciendo, pero se me hizo importante mencionarles los aumentos en esta muestra, porque lo que yo hice en esta muestra es lo que se está haciendo aquí. A partir del cruce fue cuando se hizo, pero ustedes van a decidir, perdón, si lo hacen desde el cruce o lo empiezan a hacer desde el principio, para que les quede para una talla grande o para una talla mediana o para una talla extra grande. Entonces, si yo les digo que tejan todo esto y hasta después que ya vaya aquí, les digo cómo le van a hacer en esta parte de los aumentos, tendrían que destejer, y eso es lo que no quiero que ustedes destejan, para que puedan avanzar un poco más rápido. Entonces yo ya tengo aquí destejido esto, y entonces lo que voy a hacer es que, como quedamos de que los puntos se van a cruzar de 7 en 7, entonces lo que yo voy a hacer va a ser ayudarme con auxiliar, y voy a pasar los primeros 7, los voy a pasar a este gancho, que fue lo que yo hice en la muestra, en esta, pero por si no lo vieron bien, vamos a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los pueden ir pasando uno por uno, pero aquí, bueno, vamos a contar que son 7. Los contamos nuevamente. 2, 4, 6, 7. Ya que tenemos los 7 aquí, vamos a pasar la aguja por este lado y los vamos a dejar por atrás. Estos los vamos a pasar por atrás. Y la hebra que tenemos de este lado, que es con la que vamos a empezar a tejer, la vamos a pasar por encima de esos 7 que quedaron en el marcador, para que no nos queden encimados y se puedan pegar aquí y se vea el cruce. Entonces vamos a tejer ahora los siguientes 7 que nos corresponden de estos derechos que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tenemos aquí 7 puntos. Y los que están acá en este auxiliar son los que yo les decía que se pasan por aquí abajo. Entonces por eso yo quise ya mostrarles cuando ya fuera avanzada, para que ustedes vieran qué es lo que están haciendo, qué es lo que van a hacer. Estos se pasan por acá abajo. Los que acabo de tejer aquí son estos 7 que están en esta parte. Entonces ahora voy a pasar los del auxiliar, voy a enderezar bien, que no queden torcidos, para que se forme bien la trenza, y los voy a pasar aquí a la aguja de atrás. Así. De a uno por uno, para que no se me vayan a aflojar o a perder. 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí los voy a sujetar bien, los voy a pasar, y ahora voy a pasar el hilo por atrás para que me queden juntos, y los voy a estirar bien para que no se me aguade mucho ahí o se me aflojen. Y ahora muy pegadito voy a empezar a tejer todos esos puntos que acabo de regresar
en derecho. Ahí espero que aquí se alcance a apreciar bien. Vamos a agarrar uno por uno. Uno. Solito nos van a ir marcando aunque no los estemos contando, porque se ven un poco más apretados. Si tenemos que ir contando que sean los 7. Aquí tenemos 7, hay que ir estirándolos bien. Y aquí tenemos la primera trenza ya cruzada, pero sin que nosotros tengamos que irnos muy lejos. Ahora vamos a pasar y cruzar la siguiente trenza para que vaya tomando forma, y vamos a contar que son de aquí 2, 4, 6, 7, y tenemos 2, 4, 6, 7 que son los que vamos a pasar al auxiliar. Vamos a pasarlos bien, que no se nos vayan a perder. Vamos a pasar los primeros 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A ver, aquí creo que se están estirando. 7. No los vamos a pasar por atrás, ahora los vamos a dejar por enfrente, y vamos a tejer los siguientes 7. Aquí los pasamos así y vamos a tejer 7. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tenemos aquí los 7 que están al final del otro extremo. Los primeros 7 los pasamos por abajo, los siguientes se fueron hacia afuera. Ahora los últimos los pasamos por abajo, y estos son los que se van a ir hacia afuera, pero ya a la inversa de los primeros, para que se hagan así como si fuera una V, que son lo que se está viendo acá, como una V. Entonces es lo que hace que se formen las trenzas. Vamos a fijarnos que no se nos vayan a destejer los que ya tejimos. Y ahora vamos a pasar uno por uno, regresarlos a la aguja para poderlos tejer. Y esto sería como que lo más complicado del tejido o de la explicación, porque implicó hacer el elástico, implicó hacer la conversión de puntos y hacer los aumentos, hacer el cruce de puntos. A partir de ahorita, pues ustedes ya nada más van a seguir con el orden o la secuencia de puntos hasta donde vamos, pero ya va a ser menos complicado, porque ya no van a, o sea, ya nada más van a ir haciendo los aumentos al inicio de todas las vueltas, y los cruces cada 10 vueltas. Ahorita les voy a explicar cómo y cuántas vueltas quedaron. Aquí vamos a ver que si nos queden bien derechitas o derechitos los puntos, y que queden justo, que no aflojemos mucho el hilo con el que estamos tejiendo, para que no se nos abra de ahí y nos quede un hueco muy grande. Los mismos puntos ya sin contarlos, sí debemos de contarlos, pero digo, como ya llevamos un orden, pues ya se va a marcar la diferencia entre que si tejimos uno extra o no extra, porque entonces ya ese ya no corresponde a los puntos derechos. Aquí está. Entonces aquí vamos a tratar de estirar o de acomodar los puntos bien. Esto va a quedar un poco apretado, pero preferible a que nos quede muy flojo, porque si no se nos va a hacer un hueco muy pronunciado en esta parte donde se separan los puntos, aquí, en esta parte de aquí. Entonces lo que queremos es que se nos vaya viendo con un orden bonito. Y ya que tenemos esto, entonces ahora sí vamos a continuar con los que van hacia la parte del cuerpo en puros puntos derecho de ambos lados. Acá tenemos la parte del hombro, la parte de la trenza, y eso, como les digo, sería lo más complicado del tejido.
Entonces, como les digo, aquí quedan un poquito apretados, nada más en esta vuelta donde se cruza, pero pues ya se está viendo y creo que está quedando bonito. Aquí tejemos derechos, puros puntos derechos, todos hasta el final. Voy a tejer toda esta vuelta hasta esta parte donde estoy para que ustedes vean cómo van a agarrar los puntos de los que se acaban de cruzar. Continuamos, amigas, pues aquí miren, yo tengo 45, ya con el aumento del lado de revés, tengo 45 puntos del lado del cuerpo, porque estamos del lado de revés. Si lo ponemos así, sería la parte del cuerpo y la parte del hombro. Poniéndolo de izquierda a derecha. Entonces, si yo tengo 45, tengo que tejer 28 revés y después continuar con los que son hacia la parte de arriba. Entonces, aquí igual puede ser que sean menos porque empezamos con menos y los aumentos pues no van a llegar a la misma cantidad que tenemos en este lado. Entonces, a lo mejor va a haber un poco la diferencia. Quiero que hasta aquí ustedes vean que dependiendo el grosor de su hilo, dependiendo el largo que ustedes lo vayan a necesitar, va a ser la cantidad de aumentos que ustedes le van a poner en esta parte, y también va a ser dependiendo qué tan flojo lo quieran. Cuando ustedes tengan el largo o cuando ustedes tengan el ancho de aumentos ya del cuerpo, ya van a dejar de aumentar y ya van a tejer las dos partes planas o las dos partes ya parejas, sin tener que hacer ningún aumento en ninguno de los dos lados, hasta llegar hasta donde se va a empezar a hacer la disminución para la parte del cuello. Esto es por si alguien quisiera avanzar hasta esa parte, pero yo me voy a detener aquí a explicar a las personas que pues igual les puede llegar a costar trabajo el cómo van a tejer o cómo van a meter el gancho a la aguja aquí a la hora de que esté en el lado de revés. Aquí es donde se estira un poco el estambre cuando ya se empieza a ver el cruce, porque pues sí hubo un poquito como de tensión en el hilo. Entonces vamos a pasar el gancho por este lado y lo vamos a poner en medio y vamos a tratar de tejerlo esto muy cerrado para que en esa parte de ahí no se nos abra, y vamos a pasar con cuidado un punto por un punto sin que nos quede muy flojo en esa parte, porque si no entonces se nos van a ver unos huecos muy pronunciados. Y vamos a tejer uno por uno hasta lograr tener los 28 puntos que son los que cruzamos. Fueron 7 de un lado, 7 del otro, son 14, y 14 de la otra trenza son los 28. Entonces aquí también igual en la parte del centro se va a dividir ahorita aquí en donde está el cruce de las trenzas, y también igual ahí vamos a cuidar que se siga tejiendo el punto o los puntos en revés sin que se afloje. Vean aquí, quedaron juntos, sí está el hueco, pero no está tan separado, y eso es lo que yo quiero que vean. Si ustedes aquí les tiran mucho y lo tejen muy flojo, después en el centro se va a hacer como un hueco, y es lo que no queremos, que se haga un hueco ahí. Entonces aquí vamos a apretar también en revés bien, sin que agarremos la mitad de la hebra, y aquí es donde se va a ir cerrando, por si hubiera algún punto que haya quedado un poco flojo. Igual preferible destejer o volver a cruzar con mucho cuidado para que no se vaya a ver mal el tejido. Aquí solito los puntos nos van a ir diciendo cuáles son revés y cuáles son derechos. Nada más que como aquí ya me cuesta un poquito de trabajo por la cantidad de puntos, vamos a acomodarlos bien, que queden derechitas las agujas. Así, seguimos en revés. Y aquí se ve el huequito donde se empezó a cruzar. Ese es el que tenemos que cuidar, que no se nos vaya a aflojar mucho, porque si no igual nos queda otro huequito de ese lado. Perdón, aquí donde ya terminamos con el último, ahora lo vamos a convertir en derecho. Vamos a pasar la hebra por enfrente y vamos a continuar tejiendo todos estos puntos ya en derecho. Si ustedes quieren poner un marcador
tanto al inicio por el lado de revés y al final del cruce por el lado de revés y otros por el lado de derecho, que fue lo que yo hice en este lado, lo pueden hacer con toda la confianza, porque eso a ustedes les va a dar un poco más de margen de que si quisieran cruzar en una trenza antes de las vueltas que se necesitan, pues entonces ya no lo podrían hacer. Por ejemplo, aquí yo, por estar explicando, ya me seguí con puntos de revés, y tengo que cuidar eso de que no haga yo revés donde es derecho o derecho donde tenga que ser revés, porque si no entonces se va a perder la forma. Entonces yo voy a continuar con esta vuelta, voy a llegar hasta esta parte y hasta ahí vamos a llegar en la explicación en este video. Estamos aquí en el inicio de la siguiente vuelta, y vean que yo voy a tejer el punto en derecho y voy a hacer el aumento ya en el trabajo real, así, igual lo repito, así, agarro, lo paso por el medio como si fuera un punto de la vuelta, y entonces ahora sí ya tejo el siguiente punto, y así me voy a continuar con todos los puntos de derecho hasta llegar al centro. Aquí ya estoy en donde está el gancho separador de las 10 vueltas, y aquí es donde yo quiero que ustedes vean cómo se empieza a formar el siguiente, la siguiente hilera de esta vuelta que está aquí en esta, o sea, la que se formó del cruce y de la vuelta de revés, porque ya vamos en la siguiente vuelta, y aquí se empieza a ver donde hay un huequito. Déjenme lo marco. Aquí está el marcador. Aquí hay un huequito. Aquí fue donde se juntaron donde se cruzaron las trenzas. Este es el que se hizo cuando veníamos hacia acá. Entonces aquí a la hora de ir de este lado se va a pasar el hilo y va a quedar otro. Entonces lo que yo quiero que ustedes vean, que aquí este marcador queda de la trenza de abajo, y este marcador que voy a poner va a ser el que va a dividir para empezar a contar las vueltas antes de cruzar la siguiente trenza. Aquí. Déjenme lo cuento. Lo que quiero es que ustedes vean que no tenemos que hacer que se nos pierda. Entonces aquí ya tengo el marcador rojo, y esta vuelta o estos como chinitos que se ven aquí va a ser la primera vuelta de las siguientes 10 para volver a cruzar la siguiente trenza. Ahí es donde yo quería que ustedes vieran cómo se va a hacer para que no pierdan la secuencia desde el inicio del tejido. Entonces quedamos, después del resorte se hacen aumentos, se distribuyen los puntos para la parte del hombro, para la parte del cuerpo, son menos en esta parte para la parte del hombro para que no quede muy colgado, al menos que ustedes quieran que la trenza les quede un poco más abajo, eso lo pudieran hacer para la parte de atrás si así lo desean, y van a ser 5 hileras de este punto musgo. Entonces van a ser 1, 2, 3, 4, en la quinta es donde se hace el primer cruce. Se hacen otros 10 y se hace el segundo cruce, otros 10 y se hace el siguiente cruce. Entonces espero que esté, bueno, que hasta aquí vayan bien, que yo no me haya confundido a la hora de explicarles, porque bueno, a veces no es tan sencillo el estar coordinando todo y que no se nos pase nada. Entonces yo aquí voy a ver, bueno, quiero que vean cómo vamos a continuar tejiendo estos puntos, y aquí también igual vamos a cuidar que esta hebra que tenemos también quede muy pegada para que no se nos vaya a ir abriendo de ahí y se nos vea mal formado. Se tienen que volver a juntar los puntos sin que se note que hubo un cruce. La única parte donde se va a hacer el cruce es justamente donde está el marcador, pero ya en la parte de arriba ya no se tiene que notar, y así es como vamos a ir perdiendo para que las trenzas se vean más prolijas, más parejas o derechitas.
Y como les digo, entre más grueso sea su hilo, más cantidad de vueltas son las que van a necesitar para hacer sus cruces, porque si no, entonces se va a ver muy junto y se va a ver muy tosco. Si su estambre es más delgado, bueno, entonces las cruzan en menos distancia y entonces también les puede lucir mejor. Como ustedes ven aquí, aquí está la mitad de las dos trenzas. Sí se ve un huequito, pero no se ve muy separado. Y ahí es donde yo quiero hacer hincapié de que tenemos que hacer lo más cerrado posible para que no se pierda el orden y que se vea que va como si nada más hubiéramos retorcido el estambre y no se hubieran hecho los cruces. Así es como ya tiene que empezar a agarrar otra vez la forma para cuando ya vayamos en la vuelta número 20, o sea, reales van a ser 20 vueltas y en la hora de contar o a la hora de contar van a ser 10 porque son 10 que se forman de este lado derecho y 10 que se forman del lado izquierdo. Ahí están ya las 20 vueltas. Entonces aquí igual vamos a terminar. Vamos a ir agarrando aquí y aquí es donde ya convertimos otra vez. Aquí se empieza a ver el huequito donde se cruzó y aquí es donde no vayan a agarrar un punto extra hacia la parte de la trenza porque entonces se va a ir haciendo más grande y nos van a empezar a hacer falta puntos y se va a ver mal. Entonces aquí los vamos a convertir en derechos, se vuelven a cerrar y no se ve, se ve el cruce pero no se ven dónde está el inicio y el fin de cada trenza, que es como yo llevo esta. Así es como vamos a continuar tejiendo todas las vueltas y como les comento, los aumentos va a ser hasta donde ustedes requieran el largo o cuando ya logren tener la medida del hombro hasta donde quieran el largo. Entonces hasta aquí yo voy a dejar este primer video, que a lo mejor un poco pesado para ustedes, pero lo hago con toda la intención y con todo el cariño para ustedes. Espero que me enseñen su avance hasta esta parte y que no se les complique. Aquí es como yo tengo ya la otra parte. Yo les comento, esta va a ser del lado derecho, del lado izquierdo hacia el lado derecho, a como yo estoy, o sea, si yo me lo estoy midiendo, y esta otra parte va a ser del lado de atrás, o sea, de la parte de la espalda, del lado izquierdo, del lado derecho al lado izquierdo, del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, cuando ya tengamos terminado, se nos van a juntar así. O sea, este sería el inicio de un lado y este sería el inicio del otro lado. Se van a juntar y nos van a quedar dos partes iguales. Y estos son los que se van a juntar. Y por aquí, por esta cavidad, es donde vamos a meter la manga. Esto va a ir hacia el hombro de los dos lados y esto va a ir hacia el cuerpo de los dos lados. Entonces, cuando ya estemos a la altura de donde se va a empezar a separar la parte del cuello, yo les sigo explicando para que ustedes ya puedan ver cuántos cruces son los que se lograron hacer para las personas que me están siguiendo con la cantidad de puntos con el mismo material, o sea, el grosor de este hilo, y que les pueda quedar la talla que yo les estoy explicando, que les repito es una talla grande. Entonces les mando un abrazo grandotototote y nos vemos en el siguiente video.